ya no conocemos, el doctor José Chen, del Hospital de Evaluación. Me toca desarrollar el tema sobre pensamiento y percepción, y posteriormente la psicopatología de la inteligencia. En ese aspecto, esta parte introductoria es un poco para que, de alguna forma, reflexionen sobre los aspectos que nuestro cerebro aparentemente tiene y que nosotros no le hemos dado demasiada importancia. Los estudios desde el punto de vista genético, fenotípico, epigenético, ¿no?, intracelular, extracelular, están dando información de que todo lo que sucede alrededor nuestro está relacionado de alguna forma intrínsecamente. De tal forma que nuestros pensamientos y nuestras emociones, de alguna forma, van a alterar el equilibrio físico-mental de los seres humanos, de cada uno de nosotros. Ya está demostrado, por ejemplo, que el sistema inmunológico y el sistema endocrino están asociados, ¿no?, al sistema mental. De tal forma de que si uno, y cuando les toque la fase de depresión, van a encontrar de que si hay una depresión intensa, el sistema inmune se viene abajo, el paciente puede presentar una serie de patologías médicas, el sistema endocrino se altera y esto también va a provocar alteraciones a nivel físico, somático. De tal forma que el funcionamiento del ser humano es integral, no es el famoso discurso cartesiano, mente, cuerpo. Eso sirvió en una época para, de alguna forma, lograr desarrollar los aspectos de los estudios médicos, como el hecho de tener que hacer las famosas autopsias. Y ahora que ya estamos trabajando a nivel molecular, encontramos de que las relaciones emocionales, los pensamientos y las conductas están asociadas al funcionamiento de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene una serie de elementos que hacen que funcione bien o funcione mal. Estos elementos están relacionados no solamente con los procesos de las neuronas y de las interrelaciones o comunicaciones entre los diversos niveles, sino también tiene que ver con el funcionamiento de lo que hace soporte a estas neuronas, que son la sustancia blanca y las glías. Se han encontrado alteraciones en el funcionamiento de la sustancia blanca y glías que pueden provocar alteraciones del funcionamiento cerebral. Entonces, cada vez más se está avanzando en los estudios de investigación, ¿no?, de cómo el cerebro, que trabaja las 24 horas del día, ¿no?, los 365 días de la semana, los 365 días del año, y que funciona toda la vida, ¿no?, igual que el corazón, tiene una predominancia importante en el proceso del desarrollo de cada ser humano. Y solamente estamos hablando solo del aspecto biológico. Y como ustedes han descubierto, el desarrollo del ser humano es un proceso biológico, psicológico, social, y que va a depender en el momento que se expresen o se desarrollen los procesos biológicos, puede verse afectado por los problemas psicológicos o los retos psicológicos del desarrollo del ciclo vital, y también por los procesos y desarrollos de los aspectos sociales, culturales, económicos, étnicos, etcétera, etcétera, etcétera. De allí que ya en el último congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana, perdón, de la Asociación Psiquiátrica Peruana, que se hizo acá en Arequipa hace pocos días, ya se habla de los efectos del trauma en personas, en la infancia o en la adolescencia, que van a determinar
el proceso de un acortamiento de 20 años en su vida, o que van a provocar el desarrollo de una serie de patología física o mental, que estos estudios se han hecho en diversos niveles. Se ha descubierto, por ejemplo, que una persona que haya tenido, ¿no?, maltrato físico o maltrato emocional o abuso sexual va a alterar el proceso de su desarrollo según la etapa en que se presente el problema. Si es en la infancia, tiene un desarrollo diferente a la adolescencia. Y ahora ya hablamos de otras cosas más, ya no hablamos solamente de, ¿cómo se llama?, de maltrato, pero también hablamos de negligencia física y negligencia emocional, que significa esas situaciones en las cuales las personas dejan de recibir lo necesario para su crecimiento físico o mental, como por ejemplo una mala nutrición, como por ejemplo poco apoyo emocional de los padres o poco soporte emocional de los padres, y que esto va de alguna forma a desarrollar procesos personales que van a conllevar en algún momento determinado, como vuelvo a decir, problemas de desarrollo de enfermedades crónicas, incluso cáncer, ¿no?, y otras patologías mentales más graves. Todo esto está, si ustedes desean curiosidad, pueden ingresar al internet y van a encontrar una serie de investigaciones con respecto a esto. ¿Y esto a raíz de qué? De que el cerebro, ¿no?, tanto el pensamiento como los procesos afectivos van a cambiar, ¿no?, la capacidad que tiene uno de ver la realidad, ¿no?, o interpretarlas según su propio punto de vista. En la exposición que el ministro se presenta, de alguna forma demuestra de que los procesos bioquímicos cerebrales de alguna forma se ven alterados y van cambiando y alterando nuestro proceso mental. Hay una base biológica, entonces parece. Pero no basta con que exista este problema, se tiene que asociar a los procesos psicológicos, que también son procesos neuropsicológicos. Ahora se está desarrollando esto y hay bastante avance. Y los procesos, ¿no?, psicosociales, donde allí también el vivir en determinada cultura o de determinados valores, o vivir en situaciones como las cuales estamos viviendo nosotros actualmente, puede afectar también nuestro propio desarrollo personal. Entonces esto es algo que quiero que de alguna forma empiecen a reflexionar el por qué, la relevancia y la importancia de que ustedes conozcan no solamente los problemas de los procesos biológicos, sino los problemas de los procesos psicosociales, que van a alterar la evolución del desarrollo de sus propios pacientes, cualquiera que sea su patología. Y aquí está implicado estos procesos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar del pensamiento, ¿no?, y después hablaremos de la percepción y la inteligencia. ¿Qué cosa es el pensamiento? El pensamiento es un flujo de ideas, símbolos y asociaciones que se dirigen hacia un fin u objetivo y que se expresan a través del lenguaje o a través de la acción. El lenguaje y el pensamiento son como siameses, están unidos. Cuando a nosotros los psiquiatras nos preguntan cómo podemos explorar y cómo podemos saber qué es lo que está pasando en el interior del cerebro de una persona, siempre nos dicen que somos brujos, ¿no? Porque interpretamos cosas que ni las propias personas saben. Sin embargo, lo que pasa es que dentro del proceso de desarrollo de nuestra especialidad, nosotros ya tenemos un proceso establecido en nuestro disco duro. Y ustedes se habrán dado cuenta de que es a través de la entrevista que nosotros vamos desarrollando una evaluación psicopatológica de lo que la persona que está delante nuestro nos va diciendo o no nos dice. Y es que el lenguaje y el pensamiento, volvemos a decir, son como dos siameses. ¿Y cómo podemos entonces saber cómo piensan o cómo funciona su pensamiento de cada uno de ustedes? A través del lenguaje.
Puede ser el lenguaje escrito, puede ser el lenguaje verbal, pero el lenguaje verbal es mucho más importante en el proceso de este entendimiento, de cómo están funcionando sus neuronas. Se puede evaluar también el pensamiento a través de la acción, pero esto es un poco más difícil, porque estamos hablando del famoso lenguaje no verbal, lenguaje actitudinal. Y en ese aspecto, en el lenguaje verbal o actitudinal, uno puede fallar, pues. Yo lo miro, ¿no? Y puedo interpretar una cosa que de repente no es cierta. Mientras que a través del lenguaje, yo le hablo y él me tiene que responder. Y según cómo me responde, el tono, la frecuencia, la fuerza, la intensidad, los ocultamientos que la persona me da, yo puedo detectar dónde están los elementos que pueden estar afectando su proceso de funcionamiento. Y eso me ayuda a tener una idea de lo que está pasando dentro de la persona, dentro del interior de las personas. Entonces, definimos el pensamiento como un flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objetivo que se expresan a través del lenguaje o a través de la acción, ¿no? Por supuesto, todavía sigue esta discusión, ¿no? Si habrá vida extraterrestre o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Nuestros lóbulos han desarrollado en la especie humana de una forma bastante intensa, de tal forma que determinadas funciones han sido, ¿no?, focalizadas en determinadas áreas cerebrales. Sin embargo, este conocimiento del funcionamiento anatómico o fisiológico de los lóbulos solo nos ayudan en forma parcial, porque el cerebro funciona como un todo, con una serie de interrelaciones y comunicaciones que no abarcan exclusivamente las zonas anatómicas, sino que se expresan a través de conexiones entre cortezas y cortezas, entre lóbulos y lóbulos, entre haces que se impregnan uno al otro. Sin embargo, de alguna forma tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el lóbulo occipital se ve todo lo que tiene que ver con colores, en el lóbulo frontal tiene que ver con todo lo que es la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y dicen algunos que el alma está aquí en el lóbulo frontal. Nuestros valores, nuestra capacidad para tomar decisiones, nuestra capacidad para discriminar está aquí, en el lóbulo frontal. Y por supuesto tenemos en el área del lóbulo temporal lo que es el área auditiva, pero también el área de la asociación, ¿no? El lenguaje se expresa a través de dos áreas muy importantes en el cerebro: el área de Broca, ¿no?, y el área de Wernicke. En el área de Broca se habla de la articulación del lenguaje, y en el área de Wernicke se habla del significado de las palabras. De tal forma que, si esto funciona bien, la articulación del lenguaje está asociada al significado de las palabras. Y entonces, cada vez que hablamos, estamos expresando, ¿no?, una forma de ver cómo funciona el mundo a través del lenguaje. Podemos decir entonces que el pensamiento es un proceso psíquico que está socialmente condicionado, porque a nosotros todos los procesos de formación nos van orientando a pensar de una forma determinada. En algunas circunstancias podemos tener un pensamiento crítico y poder cambiar nuestros propios pensamientos aprendidos socialmente o en la familia o en nuestro grupo, y ser mucho más abiertos a otras áreas, ¿no?, de la intelectualidad. Y es un proceso que va descubriendo lo nuevo y está ligado al lenguaje. El pensamiento surge del conocimiento sensorial sobre la base de la actividad práctica, de lo que uno desarrolla. En síntesis, el pensamiento es un proceso cognitivo superior, ¿no? Una actividad racional o un proceso simbólico, un movimiento de conocimientos en búsqueda de resolver problemas, porque los problemas son inherentes al ser humano. Cada vez que despertamos de nuestra cama tenemos que tomar decisiones, o se nos presentan retos o problemas. El ser humano es inherente a la existencia de los problemas,
No es cierto que nadie vive sin problemas. La única persona que no tiene problemas es aquel que está por debajo de 3 o 4 metros, ¿no?, bajo tierra. Ese día ya no tiene problemas. Pero en la vida diaria, todo ser humano tiene que tener retos y problemas para poder desenvolverse y desarrollarse. De tal forma de que ustedes, cada vez que se levantan y tienen desafíos, están tomando decisiones. Y esas decisiones están relacionadas con su capacidad de analizar, ¿no?, y verbalizar qué situaciones se van presentando. Y hay 3 tipos de problemas. Los problemas que se presentan y que se resuelven solos y que usted los toque, esos son los más fáciles. Los problemas que tienen un valor medio y que usted puede tomar decisiones y solucionarlos racionalmente o emocionalmente. Y los problemas que son constantes, que dejan ya de ser problemas, se vuelven situaciones. Y si son situaciones, lo único que puede hacer usted es adaptarse, porque no lo va a resolver, tiene que vivir con el problema. ¿Ok? Por ejemplo, usted coge una pareja, ¿cierto? Y después descubre que su pareja no es tan perfecta como usted desea. Puede tomar dos decisiones. O se separa de la pareja, o aprende a vivir con su pareja. Eso se llama problemas que son situacionales. En el desarrollo del pensamiento en el ser humano, tenemos que hay 2 tipos de pensamientos que se van presentando uno después del otro. El primero, porque cuando uno nace, el cerebro está en blanco y uno tiene que aprender a aprender ideas o conceptos. Cuando uno va al colegio, le muestran o le hacen imaginar a través de la percepción qué tipo de objetos o conceptos existen. Empiezan primero con los objetos concretos, porque si usted a un niño menor de entre 4 a 7 años le pregunta qué cosa es la belleza, el niño no lo entiende. Pero si le dicen que ese caballo es bello, el concreto es el caballo. Entonces, los niños piensan de 4 a 7 años en imágenes, no dominan conceptos o ideas en el sentido estricto. Entonces, el pensamiento en este primer nivel está relacionado hacia la percepción. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que los niños cuando van al colegio, ¿no?, van a ver láminas o les muestran objetos, ¿no?, que se parecen a muñequitos, o le hacen dibujos, o le muestran películas, para que vayan empezando a elaborar sus primeras ideas o conceptos. Por eso los niños necesitan estos elementos para aprender y desarrollar también su lenguaje. A partir de los 7 años, cuando ya uno ingresa en el área escolar, empiezan a presentarse los famosos conceptos abstractos, ¿no? ¿Quién no recuerda que para aprender a hacer cálculo o matemáticas, ¿no?, si le decían 1 más 1, no entendían ni Nietzsche. Pero si le ponían una manzana más otra manzana, igual 2 manzanas, ¿no es cierto? Por eso todo el mundo tenía que llevar su ábaco o tenía que llevar sus semillitas de maíz o de otro tipo para ir contando. Así se aprende a elaborar el concepto del cálculo. Entonces ese es el aprendizaje concreto. Y posteriormente ya puede llegar a un nivel de abstracción, establecer una relación que generalice el proceso, ¿no? Entonces, 2 manzanas más 2 manzanas, 4 manzanas. 2 naranjas más 2 naranjas, 4 naranjas. Entonces, ya empieza a formalizar los conceptos de los números. Del 1, del 2, del 3, del 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque vamos a encontrar patología de personas que no pueden abstraer, solamente tienen pensamiento concreto. Ahí están todos los procesos de mal desarrollo o no desarrollo de la inteligencia. O aquellos que han tenido una inteligencia aparentemente normal y que por algún factor empiezan a deteriorar su inteligencia. Entonces aparecen los pensamientos concretos y ya no abstractos.
teoría lingüística, el lenguaje y el pensamiento tienen una relación, ¿no?, casi única, pero hay una cierta diferencia. Si bien es cierto que el pensamiento es moldeado por el lenguaje, ¿no?, y en eso funciona, por ejemplo, el idioma, la manera de pensar afecta a las palabras que uno usa. Uno puede, por ejemplo, ¿no?, pensar cosas que no los puede expresar a través del lenguaje. Entonces ahí hay una diferencia relativa, en el sentido de que el lenguaje puede expresar pensamientos, pero hay pensamientos que no se pueden expresar en el lenguaje. Eso se llama la relatividad de la relación lingüística. ¿Ustedes han hecho lengua 1 en pregrado? ¿Nadie? No saben lo que se ha perdido. En lengua 1 se ven las teorías del lenguaje, se ven las funciones del lenguaje, la famosa teoría de Saussure, de lingüística, la teoría de Sapir. Yo lo digo porque a mí me tuvieron un semestre metiendo eso en la cabeza. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso que aparece aparentemente al inicio, que no tiene ningún valor, para esta etapa de la evaluación de pensamiento y lenguaje, sí tiene valor. Pero si no lo han leído, y si a alguien le gusta leer, les recomiendo que lea la teoría lingüística de Saussure y la teoría lingüística de Sapir. Son dos libros básicos de lengua. A veces preguntan por qué nos dan cursos que no va a servir para nada. No, sí, se dan cursos porque sí sirven. Desde el punto de vista del neurospec, se ha visto, por ejemplo, que determinadas áreas del cerebro se prenden relacionados con determinadas funciones del área del lenguaje. Tenemos, por ejemplo, que cuando observamos palabras en forma pasiva, se iluminan todos esos sectores, inclusive a predominio occipital. Cuando uno escucha palabras, se ilumina el sector temporal, que está asociado al sector auditivo. Cuando uno genera verbos, se enciende el área golándica. Y cuando uno habla, lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke se iluminan, indicando que ambos funcionan al mismo tiempo en el proceso de la expresión del lenguaje. Entonces, no es que estemos hablando de teorías, estamos hablando de ya situaciones que están demostradas desde el punto de vista de la investigación. Entonces, vamos a pasar, ¿no?, a las formas de cómo el pensamiento se ven afectados. Y hay 4 áreas o niveles en los cuales debemos evaluar las alteraciones del pensamiento. Un grupo de trastornos que tienen que ver con la estructura del pensamiento, o sea, la forma como está desarrollada el pensamiento como lenguaje. Otro grupo tiene que ver en cómo la velocidad del pensamiento o la velocidad del lenguaje está alterada. La parte que más nos gusta es esta, la evaluación del contenido del pensamiento, que es lo que uno está pensando, cuáles son los temas que lo dominan o lo afectan. Y un cuarto grupo que está menos reconocido, pero que sí es necesario conocer, es el control del pensamiento. ¿Cuánto podemos nosotros controlar o no nuestro pensamiento? Porque hay personas que van a tener problemas para poder manejar sus propios pensamientos. Vamos entonces a hablar de los trastornos en la estructura del pensamiento. Y empezamos con la primera alteración de la estructura del pensamiento, que es el pensamiento circunstancial. El pensamiento circunstancial, como se define, es un exceso de rodeos para llegar al tema central. ¿Quién ha leído Mafalda? ¿Sí? Todos, ¿no es cierto? Buen grupo. ¿Se acuerdan de Susanita? Aquella que se quiere casar con un médico y tener 2 hijos, 3 hijos rubios. ¿No es cierto? Susanita tiene una forma de hablar que es interesante. Porque en vez de decir las cosas directamente, siempre se va por las ramas. Y entonces, por ejemplo, le dice a Mafalda:
¿cómo se llama? El hecho concreto que quiere comunicar Susanita es que la hija del vecino acaba de llegar anoche. Y en vez de decir, acabo de ver al hijo de la vecina que ha llegado anoche, le dice, ¿te acuerdas de aquel muchacho que hace 14 años se fue de la casa, que vivía con la vecina, ¿no? Que trabajaba en la lavandería y hacía ropa y cocinaba, ¿no? Y que de repente pues empezó a viajar y ha ido por todo el mundo conociendo, y que se casó y tiene 3 hijos y todo lo demás? Acaba de llegar. ¿Se dan cuenta entonces de que el pensamiento empieza en un punto y en vez de ser lineal, se va por las ramas, se pierde como el mono en el bosque y después de un momento determinado vuelve a ubicarse en el tema central? Eso es pensamiento circunstancial, ¿no? Y es frecuente en muchos procesos de alteraciones de la estructura del pensamiento, ¿no? Como los cuadros psicóticos. Hay otros ejemplos acá, estoy dando algunos ejemplos fuera de la pantalla para que se den el tiempo para leer también, ¿no? El segundo pensamiento más frecuente que se presenta dentro de los problemas de la estructura del lenguaje es el pensamiento tangencial, que es igual. Es el pensamiento que empieza en un lado y como el monito se sube a las ramas, se pierde en el bosque, ¿no? Y ya nadie lo vuelve a recuperar. Eso se llama pensamiento tangencial. Cuando empiezan a hablar de un tema, empiezan a hablar de temas anexos y se olvida del tema central. Ese pensamiento tangencial. Perdón. Pensamiento escamoteador. El pensamiento escamoteador es aquel en el cual, como bien se define, el tema central se esconde y no se toca. El ejemplo claro aquí es de una paciente con una hemiparesia conversiva, que dicho de paso, la hemiparesia conversiva es una alteración de tipo neurótico, generalmente de tipo histérico, que es la conversión de síntomas emocionales en síntomas físicos, expresado a través de síntomas físicos. Aquí tenemos una paciente que va al médico, ¿no? Tiene una hemiparesia, o sea, está paralizada la mitad de su cuerpo, ¿no? Y empieza a hablar con el médico. Cualquiera que tuviera un problema neurológico, lo primero que hace cuando llega a hablar con el médico, ¿qué cosa es? Habla de su tema, que es la hemiparesia, ¿no es cierto? Pero doctor, tengo este problema, no puedo mover el brazo, no puedo mover la pierna. En el caso de esta paciente, ¿no?, de tipo neurótico histérico, ella se pone a hablar de todo, ¿no? Y obvia el tema central por el cual viene a la consulta. Eso significa escamotear el tema, o pensamiento escamoteador. Cuando nos tocan el tema central, sino empiezan a hablar de cualquier otro tema, ¿no?, que no tienen nada que ver con el asunto. Pensamiento para respuesta o para fácil. Son respuestas que las personas tienen tendencia a dar, no dar directamente, sino darlo siempre, como quien dice, lateralmente. Son respuestas intencionalmente incorrectas o absurdas, ¿no? Acá hay un ejemplo. Otro ejemplo que lo usan mucho porque es frecuente, ¿no?, para hacer reír a la gente, es sexo, ¿no es cierto? Y en vez de responder sexo masculino, sexo femenino, gay, lesbiana, lo que sea, responde sexo 3 veces por semana. Entonces ustedes se dan cuenta que está dando respuestas, pensamientos y respuestas para respuestas. Pensamiento concreto es cuando la persona es incapaz de poder llegar a un nivel de abstracción, ¿no? Y entonces le preguntan, pues, ¿en qué se parece un avión a una bicicleta? ¿No? Y el otro le va a decir, bueno, pues sirve para que los dos tienen volante, los dos se manejan, etcétera, etcétera, pero no le dan el nivel de abstracción que uno espera, que son 2 medios de transporte. Ese es el nivel de abstracto. Entonces, hay personas que pueden tener pensamiento concreto, o sea, solo hablan de cosas concretas, no hablan de situaciones abstractas. Y este pensamiento concreto puede ser mucho más intenso y poderse convertir en la sustitución de la realidad objetiva, donde la realidad se ve reemplazada por un equivalente.
Y el ejemplo aquí que se da es el siguiente. Una dueña de casa atiende a unas personas que vienen a visitar a su hija y le preguntan, ¿su hija está? Y la señora dice que sí, sí está. Cuando ellos ingresan y le preguntan, ¿dónde está? La señora señala el cuadro donde está la foto de la hija y dice, sí, ahí está. Entonces se llama, ha consolidado su concretismo de tal forma de convertirlo en un objeto. ¿Sí? Pensamiento perseverativo es cuando un pensamiento es repetido constantemente cada cierto tiempo, ¿no? Con una pobreza de pensamiento y un déficit para poder recordar. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que dan acá es un paciente que aparentemente está empezando un cuadro demencial y durante el diálogo con el entrevistador constantemente lo interrumpe y le dice, doctor, hasta luego, me voy para mi casa. Pero sigue conversando con el médico, y esta palabra o este pensamiento sigue presentándose cada cierto periodo de tiempo. También es la idea, ¿no?, de que hay palabras que el paciente puede repetir casi como si fuera un disco rayado. Tenemos pacientes, por ejemplo, que le dicen, doctor, el agua cura. Después sigue conversando con usted y de un tiempo determinado vuelve a decir la misma palabra. Doctor, por si acaso, el agua cura. Sigue hablando. Entonces, se llama pensamiento perseverativo. Pensamiento que se repite constantemente en forma automática. Pensamiento restringido o pobreza de pensamiento es cuando la persona no puede establecer un diálogo completo, ¿no? Y entonces habla solo de ciertos periodos cortos de su experiencia. Esto se llama pensamiento restringido, pobreza de pensamiento. Se ve mucho, por ejemplo, en pacientes con problemas de retardo, con síndrome de Down, que tienen dificultades para tocar temas más largos, hablan de temas pequeños y constantemente lo vuelven a repetir, pues no tienen tema de qué hablar. Pensamiento pueriloide es un pensamiento que expresa contenidos de la infancia o infantiloides. Por ejemplo, en las regresiones disociativas, las famosas disociaciones histéricas, donde la persona lo que presenta es una amnesia de base psicógena, o sea, no recuerda hechos de, que ha sucedido en el momento. Cuando una persona de este tipo, una persona con tendencia disociativa, entra en crisis, regresiona. Regresionar significa volver a una etapa en la cual se sentía más protegida, más tranquila. Entonces, muchas personas, más mujeres, pero también varones, cuando están en situaciones de crisis, conflictos familiares, problemas económicos, peleas con la pareja, qué sé yo, entran en situación de crisis, se pierden la conciencia y cuando se despiertan empiezan a comportarse como si hubieran retrocedido a su infancia y empiezan a, por ejemplo en el caso de una paciente histérica, a hablar como una niña de 3 o 4 años, con una vocecita infantil y hablar de temas como jugar con las muñecas o jugar a los juegos infantiles. Eso se llama pensamiento pueril, cuando la persona se vuelve un niño o un bebé. Condensación. La condensación es cuando diversos temas se sumen en una sola experiencia, o sea, se suman y tratan de darse en una sola respuesta. Y también sirve para, para hacer bromas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este paciente esquizofrénico, ¿no?, que había terminado la carrera universitaria, le preguntan pues si había tenido alguna actividad sexual en algún momento. Y él decía que no. Y le preguntaron por qué. Porque yo no puedo hosquear. Entonces trataron de analizar, ¿no?, por qué manejaba esa palabra y los significados que contenía. Y se encontró con que lo que pasaba es que el paciente decía: es que da asco besar a una niña porque me parece que tiene hocico.
¿Ok? Entonces, él condensaba vivencias complejas en una sola palabra. Asco, hocico, besar. Creando el término osquear. Yo no puedo osquear, o sea, yo no puedo besar, ¿no? Yo tengo asco por besar el hocico de una mujer, o la boca de una mujer. Besar a una mujer, si tiene, que me impresiona como que tiene hocico, entonces yo no osqueo. Entonces, se llama condensación. También se utiliza mucho para las bromas, ¿no? A ver, ¿cómo se dice ómnibus en alemán? Ómnibus en alemán, ¿no? Se dice suban, estrujen, empujen, bajen. Ómnibus en alemán. Suban, estrujen, empujen, bajen. Usando el término en alemán, el término del alemán, uno genera pues una risa. Contaminación. La contaminación es cuando se anexan ideas, ¿no?, extrañas a el contenido de una idea central. Igual que hablamos de los neologismos. Los neologismos son transformaciones de las palabras, ¿no?, para cambiar las palabras con el mismo significado. Por ejemplo, este es un lápiz, pero el paciente le puede decir, pues no, ese es trabajo. Y así le pone, trabajo, este es trabajo. ¿Y para qué sirve el trabajo? Para escribir, pero es trabajo. Eso se llama neologismo. Cambiar los conceptos y darles nuevos nombres. Onomatopoiesis es la expresión del lenguaje a través de sonidos o guturaciones. La persona, por ejemplo, dice, en vez de decirle vamos al tren o a tomar el tren, le dice vamos a tomar el chuchu, chuchu, ¿no? Entonces reemplazan las palabras o los conceptos por sonidos. Asociación por consonancia es el lenguaje que sigue terminaciones de sonido como en los poemas, ¿no? Ustedes saben, cuando uno expresa un poema, esta siempre tiene una terminación, una consonancia casi al final de cada fragmento. En este caso, este es el ejemplo de un esquizofrénico que estaba internado y que escribe en su carta despidiéndose con esta expresión: soy el doctor Bencetilo y curo a la gente a mi estilo, ¿no? O sea, asociación por consonancia. Los bloqueos. Los bloqueos son la súbita paralización del curso del lenguaje. Entonces el paciente está conversando, de repente se queda mudo y no puede seguir hablando. Eso se llama bloqueo. Y hay varios tipos de bloqueos. Hay bloqueos de pensamiento, pero también hay bloqueos emocionales. Hay personas que en el momento en que están muy emocionadas no pueden seguir hablando, ¿no? Sienten como que se les ha ido la palabra. La mente en blanco es la ausencia de contenidos de pensamiento. Eso puede presentarse a veces en algunos procesos, por ejemplo, en pacientes con problemas de melancolía o depresión melancólica, pueden sentir que no pueden pensar. Le dicen, doctor, mi mente está en blanco, no logro pensar nada, no siento ningún pensamiento en mi cabeza. Pensamiento en tropel. El pensamiento en tropel es la agrupación simultánea de varios pensamientos que quieren emerger al mismo tiempo. Es como si usted tuviera en su cabeza un grupo de caballos, y esa es la idea de los pensamientos, todos quieren salir al mismo tiempo. Eso se llama pensamiento en tropel. El paciente refiere, doctor, los pensamientos son muchos, desordenados, se me vienen todos de golpe. Yo no sé cómo poder controlarlos para que salgan, ¿no? Pueda hablar y salir por uno tras otro. Pensamiento ambivalente. La ambivalencia es una característica que utilizaban los antiguos psiquiatras para hablar de un síntoma cardinal de la esquizofrenia. Ambivalencia significa tener dos situaciones opuestas al mismo tiempo. Y hay una ambivalencia de pensamiento, una ambivalencia de afecto y una ambivalencia de acción.
¿Cómo es la ambivalencia del pensamiento? En la ambivalencia del pensamiento, el paciente dice, yo tengo un amigo y de otro lado no tengo a nadie. ¿Se dan cuenta de la contradicción? En la misma frase, dice una cosa y dice lo contrario. Eso se llama pensamiento ambivalente. También hay el afecto ambivalente. Cuando las personas, generalmente las parejas, se pelean y dicen, yo te amo, pero te odio. Ambivalencia de afecto. Y hay la ambivalencia de acción. El paciente va, pero regresa. Va, pero regresa. Es ambivalencia de acción. Pensamiento disgregado o incoherente. Cuando empieza a perderse la hilación normal del lenguaje, de lo que se quiere comunicar. El paciente empieza a cambiar de alguna forma las palabras y entonces usted no puede entender lo que está queriendo decir. Entonces, por ejemplo, el paciente esquizofrénico decía, yo, por lo que andan de blanco los doctores de chicos, también teníamos en la escuela una ambulancia que iba al hospital. ¿Se dan cuenta? El pensamiento empieza a perder coherencia. Ahora, esta coherencia puede ser mucho más intensa cuando se vuelve ya jergafacia o una ensalada de palabras. Porque entonces ya el pensamiento está en un desorden completo. Estábamos hablando de papas, camotes y yucas al mismo tiempo y usted no le entiende nada al paciente. Como si estuviera hablando en chino o en griego y usted no conoce los dos idiomas. Eso se llama jergafacia o ensalada de palabras. Hemos visto entonces los trastornos en la estructura del lenguaje. Ahora vamos a hablar de un segundo grupo de alteraciones de pensamiento que tienen que ver con los trastornos de la velocidad del pensamiento. Y tenemos dos elementos que incrementan la velocidad del pensamiento. Uno es la taquisiquia y el otro es la fuga de ideas. En la taquisiquia lo que hay es la incontinencia y sucesión de palabras que no tienen cuándo terminar. La persona empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no hay forma que usted le diga de pare, deje de seguir hablando. La persona sigue hablando, 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 pero uno más o menos entiende lo que está refiriendo. A diferencia de la fuga de ideas. En la fuga de ideas, la persona pasa rápidamente de un tema a otro tema y a otro tema y a otro tema en una forma fugaz. De tal forma que, mientras que en la taquisiquia todavía usted puede entender, a pesar de la aceleración del lenguaje, usted puede entender el contenido de lo que quiere expresar el paciente. En la fuga de ideas, usted está saltando de un tema a otro tema y a otro tema rápidamente y usted no está a ese ritmo o velocidad para poder entender lo que dice el paciente. En el ejemplo de la fuga de ideas tenemos, por ejemplo, un paciente maníaco. Generalmente la taquisiquia o la fuga de ideas están en personas aceleradas, en este caso de tipo maníaco. El paciente maníaco, por ejemplo, en la fuga de ideas dice, usted, asesino, padre del asesino, el cuello de la camisa blanca como la nieve, es la inocencia. Ah, la ingenua inocencia como una jovencita en la callecita. Entonces se está dando un salto rápido y hablando de temas sucesivamente que tienen cierto nivel de conexión, pero que para usted resulta que está tocando temas, saltando de un tema a otro tema. Doctor, Sí. una fuga fue con un pensamiento tangencial, o sea, porque el tangencial no se va por las ramas. No. En cuanto a la fuga de ideas estamos hablando de la velocidad. En cuanto al pensamiento tangencial, no hay fuga de ideas. El pensamiento tangencial lo que hay es alteración en la estructura, que significa que el lenguaje se está grabando y en un momento determinado empieza a tocar otros temas, pero no está veloz, sino que se toca temas a un ritmo normal, pero se va yendo por las ramas. Esa es la diferencia entre el tangencial y el fuga de ideas. Y por otro lado tenemos también cuando el pensamiento ha bajado su velocidad. Y aquí tenemos la bradisiquia, o sea, el paciente tiene lentitud para hablar y expresar su pensamiento y su lenguaje, ¿no? Eso es frecuente en los cuadros depresivos.
También puede ser frecuente en pacientes con cuadros esquizofrénicos u otros cuadros. Y la inhibición de pensamiento, cuando el pensamiento no cristaliza. Uno quiere pensar y el pensamiento y el paciente le dice, un paciente deprimido, no tengo interés por nada, ¿no? Y le cuesta, ¿no?, responder a lo que le preguntan, porque su pensamiento de alguna forma se vuelve lento y no logra cristalizar una respuesta. Tenemos en el tercer grupo de alteraciones del pensamiento lo que se llama trastornos del contenido. Esta es la parte más bonita, pues, contenido del pensamiento. Y aquí se presentan las famosas ideas delirantes. Las ideas delirantes son ideas en las cuales hay una certeza total de que lo que uno está diciendo o pensando es real. Uno no puede modificar, ¿no?, el pensamiento de estas personas, porque por más argumentos o razonamientos o pruebas que usted le dé, la persona sigue creyendo lo que ella cree que es la verdad. Entonces, estas ideas delirantes no se pueden cambiar por la experiencia ni por pruebas que usted le presente. A veces el contenido de estas ideas puede ser imposible, o sea, fuera de la realidad, o absurdas. Ahora, los trastornos del contenido y dirección del pensamiento pueden ser de tipo primario, de tipo secundario, ¿no? Como por ejemplo, los secundarios pueden ser, ¿no?, a otros fenómenos patológicos orgánicos, por ejemplo, consumo de alcohol o drogas, o ideas delirosas o sobrevaloradas, que son ideas en las cuales uno cree, ¿no?, le da un valor importante. Cuando hablamos de ideas delirantes, algunos han utilizado el término de delirio, pero tiene que diferenciar delirio de pensamiento de delirio de conciencia. El delirio del estado de conciencia es diferente al delirio de pensamiento. Uno está relacionado con estar despierto o estar dormido, ¿no?, en el caso del delirio, con compromiso de alteraciones de la percepción. Y en este caso, el delirio de pensamiento es una idea errónea que se desarrolla patológicamente, ¿no?, y que se aparta progresivamente de las ideas propias del momento, del lugar o la situación en la cual usted está tratando de convencerlo al paciente. El juicio delirante o el pensamiento delirante es falso, pero el paciente presenta una certeza subjetiva intensa, por lo cual usted no puede corregir esas ideas. Por ejemplo, una idea delusiva puede ser, no, me quieren envenenar, ¿no? Y no hay ningún motivo o causa que provoque eso. O, ¿no?, ideas de que alguien controla su pensamiento y lo maneja como un muñeco a distancia. Y usted, por más que le demuestra que eso no es cierto, el paciente sigue pensando que sí es así. Ahora, no se puede cambiar esta experiencia, ¿no? La persona es persistente en la idea y a veces el contenido puede ser un contenido imposible, como por ejemplo la idea de que se comunica telepáticamente con extraterrestres, por ejemplo. Esa es una idea que pueden ver. Ya, sí, ya, no hay problema. Bien, entonces, la idea delirante, ¿no?, en el contenido del pensamiento es una falsa creencia que no es compatible con la inteligencia del paciente. O sea, pueden ser personas con mucho nivel intelectual o incluso genio, pero la idea delirante lo domina y que no se corrigen a través de razonamientos ni evidencias que usted le pruebe. Por ejemplo, la persona dice, me voy a morir, tengo cáncer, ¿no? Y usted le hace todos los estudios, le presenta los estudios detallados y le dice, no, usted no tiene cáncer. Y la persona dice, no, yo tengo cáncer, yo me voy a morir. Hay un famoso delirio que es el famoso delirio de control. El paciente siente en forma peculiar, ¿no?,
de que puede ser manejado o controlado a través de mecanismos sofisticados, ¿no? Los rayos X, los rayos gamma, ¿no? A través de sonidos, ¿no? Ultrasonidos, etc., que logran de alguna forma controlarlo y que tratan de utilizarlo como una persona o un muñeco que se deja manejar. Y entonces el paciente, ¿qué dice? Siente que sus pensamientos los modifican estas fuerzas extrañas. Personas de afuera logran cambiar sus ideas, sus pensamientos y las ponen de alguna forma, pueden meterles ideas, sacarles o robarles ideas. Eso se le llama enajenación del pensamiento o robo del pensamiento. Ahora, según el contenido de las ideas delirantes podemos ver, ¿no?, los delirios de culpa. El delirio de culpa es cuando el paciente de alguna forma se siente indigno y que merece algún castigo por algo que ha acaecido en su vida o en su familia o en otras personas. Y entonces el paciente con delirio de culpa justifica el deseo de morir, ¿no? O que su vida va a ser un infierno si sigue viviendo, porque él debe pagar. Entonces hay, por ejemplo, esos términos, ¿no?, de ideas delirantes, como por ejemplo: esta enfermedad es un castigo de Dios por haber engañado a mi marido hace 10 años. Me devuelve la conciencia, pienso en este todo el día, debería estar muerta. Refiere una paciente con una depresión, ¿no?, psicótica. Sin embargo, ¿cuántos han sacado los pies del plato y no tienen sentimientos de culpa? ¿No es cierto? Entonces esto es una idea delirante. De culpa. Un delirio hipocondríaco es cuando el paciente tiene el convencimiento de padecer una enfermedad y que esta enfermedad es letal y la va a llevar a la tumba. Por ejemplo, tengo cáncer gástrico, le hacen todas las pruebas, los estudios, le demuestran que con endoscopía, con biopsia, con todo lo demás, que no tiene nada, pero el paciente no logra convencerse y sigue pensando que se va a morir por el cáncer. Delirio nihilista es aquel en el cual la persona tiene la sensación de que no existen determinadas partes de su cuerpo o sus órganos, o que está muerto en vida, o que el mundo no existe. ¿Se acuerdan de esa época en la cual hablaban de que el fin del mundo se iba a venir, ¿no? Que ya todo iba a desaparecer, los estudios mayas habían dicho que el calendario se cerraba y que el mundo desaparecía. Eso fue un pensamiento nihilista, ¿no? Y todo el mundo estuvo viviendo con ese pensamiento hasta que pasó la fecha y nadie se murió, ¿no?, por supuesto. Entonces, igual es, por ejemplo, la persona que puede decir: siento que mis intestinos, ¿no?, se vuelven piedra, o no tengo el estómago, o estoy muerto, doctor, yo estoy muerto. Usted está hablando, sí, pero estoy muerto. Entonces, estos pensamientos nihilistas significan pensamientos de destrucción o de muerte o de alteraciones de alguna parte del órgano o cuerpo. Delirio de ruina es el delirio en el cual la persona cree que está arruinada económicamente. Entonces tiene la certeza de que está en la pobreza extrema y que no tiene soporte económico. En este caso el ejemplo es un empresario de buena situación económica, le solicita al doctor que se lo pueda atender gratis, porque asegura que está en la bancarrota. Su mujer interviene y dice que el paciente ha cambiado en forma importante, o sea, que el paciente no ha cambiado de su situación económica, que está bien, que tiene ingresos y dinero. Ella, dice la esposa, no entiende por qué, no quiere gastar un peso y anda llorando diciendo que está en la miseria. Es el delirio de ruina. Delirio de filiación, que es un delirio muy frecuente, ¿no?, en los niños cuando tienen problemas con los padres. Tú no eres mi papá, de repente me has recogido, soy adoptado. Igualito. Delirio de filiación es cuando la persona tiene la idea delirante de que pertenece a otra familia, pero es delirio, ya no es una interpretación a veces subjetiva de los niños, ¿no? Una paciente befrénica sostenía que era hija de unos nobles franceses, ¿no? Y decía: oui, je parle français, porque yo soy hija de unos condes que me dejaron a cargo de mis papás chilenos. Pobre papá. O sea, ya los papás dejaron a su papá y ella es de la aristocracia. Delirio de grandeza es el
el delirio en el cual el paciente siente que es dueño de grandes fortunas o tiene una capacidad enorme de un puesto público o tiene determinados poderes o capacidades, ¿no?, mentales que lo hacen, ¿no?, importante. Por ejemplo, un paciente esquizofrénico decía: yo soy un extraterrestre que está en la Tierra con la misión de Cristo. El Señor también era extraterrestre y ahora me enviaron a mí. Delirio de persecución, que es el delirio más frecuente que se presenta en los cuadros psicóticos. Es el delirio en el cual la persona se siente perseguida, amenazada, ya sea por una o varias personas o grupos, con el fin de hacerle daño a él o a su familia. Y puede ser, ese daño no necesariamente puede ser físico, puede ser un daño moral, difamación o desprestigio, pero tiene la idea de que le quieren hacer daño, ¿no? Y entonces, el delirio más frecuente en los cuadros psicóticos van ustedes a detectar que es el cuadro del delirio de persecución. Me persiguen, me quieren hacer daño, me quieren envenenar, me están haciendo brujería, etcétera, etcétera, etcétera. El delirio místico es aquel que está relacionado con los aspectos bíblicos o religiosos. Cuando el paciente se siente una figura, ¿no?, mística o un representante de Dios, o tiene una misión que era de salvar el mundo. Entonces hay un chiste con respecto a esto. Un psiquiatra visitaba un pabellón, ¿no?, y se encuentra dos pacientes que se estaban dando duro uno con el otro, ¿no? Y entonces el psiquiatra los separa y les pregunta: ¿por qué están peleando? Y uno de ellos dice: lo que pasa es que yo soy Moisés y he sido elegido por Dios para salvar a mi pueblo y sacarlo de Egipto. Y el otro paciente dice: mentira, yo soy Moisés, a mí Dios me ha elegido para sacar a Israel de Egipto, ¿no? Que estaban peleando los dos porque tenían el mismo delirio, uno y otro creían que era Moisés. Y entonces el psiquiatra le pregunta: bueno, pues díganme, ¿y quién les ha dicho a ustedes que ustedes son Moisés? Entonces los dos al unísono nos dicen: Dios nos ha dicho que nosotros somos Moisés. Y una vocecita detrás del doctor le dice: mentira, yo no he dicho nada. El psiquiatra tenía a otro delirante que decía que era Dios, ¿no? Y que no había señalado a ninguno de los dos para ser Moisés. Delirio de celos, o la famosa celotipia, ¿no? Este delirio celotípico es cuando la persona cree que le ponen los cuernos, que su pareja le pone los cuernos o lo engaña. El famoso síndrome de Otelo, acuérdense del mercader de Venecia. Otelo, ¿no?, que era un moro, se había casado con la hija del duque, ¿no?, y ella era blanca. Y todo el mundo le envidiaba pues su posición económica y su mujer. Y en una reunión que tenían ellos, los comerciantes, porque era un buen comerciante el moro, Otelo, le apuestan de que todas las mujeres son infieles. Entonces, Otelo acepta una apuesta en la cual le dice pues que si le dan un mes, uno de ellos va a lograr engañarlo a su mujer, hacerlo engañar. Y entonces Otelo acepta porque creía pues en su mujer. Entonces, los que apostaban a favor de la infidelidad empezaron a abondar a la esposa de Otelo. Le mandaban regalos, le invitaban a comer, le hacían una serie de cosas para lograr su atención. Pero la mujer de Otelo, nada que ver, pues no entraba en esos juegos. Sin embargo, como ya iban a perder la apuesta, estos sobornan a la criada de la esposa, que era Desdémona, y logran conseguir algunos objetos que le pertenecían a ella y que el moro le había regalado, como un collar, ¿no?, y algunos objetos de ropa interior, etcétera, etcétera. Y cuando se encuentran de nuevo con Otelo, le dicen: tu esposa te ha engañado, tú eres un cornudo. Y entonces le muestran las pruebas. ¿Y cuáles eran las pruebas? Las pruebas eran pues los objetos que habían logrado robarle a la esposa de Otelo. Otelo ve eso, confirma, según él, de que le habían puesto los cuernos, paga la apuesta, va a buscar a su esposa y sin pedirle ningún tipo de explicación, la estrangula y la mata.
Después Otelo se encuentra, o después de Otelo, ¿no? Le explican, él se entera, que todo había sido una farsa, que su esposa nunca lo había engañado y que él se había dejado llevar por los celos y había matado a su esposa sin ninguna razón. El drama, es un drama de Shakespeare, termina en que Otelo se suicida, ¿no? Por el hecho de haber matado a su esposa sin haber pensado e investigado adecuadamente. El famoso celos o la celotipia de Otelo. Entonces, las mujeres tienen que cuidarse, pues. Si tienen un celotípico, mejor no sigan adelante, denle por acá. Porque o se escapan o se mueren en el intento de escapar. Porque los delirios de celotípicos son muy intensos. Hay el famoso delirio solo de pensamiento, y se llama pues paranoia celotípica en algunas personas. Hay también la celotipia del alcohólico. O sea, los alcohólicos pueden desarrollar un síndrome celotípico semejante y pueden matar a su esposa, ¿no? En un estado en el cual ellos están siendo afectados por el alcohol, se desarrollan ellos un pensamiento celotípico y matan a sus esposas por celos cuando en realidad no ha habido motivo. Ese es un problema muy frecuente, hay que tener mucho cuidado. Tenemos también el delirio erotomaniaco, que es cuando la persona cree que es amada por una persona importante o una persona que es superior a ella. Es muy frecuente en mujeres jóvenes más que en varones, pero hay también los varones que se sienten amados por partidos, por ejemplo, que dicen que una estrella famosa los ama y empiezan a acosar a la estrella, le mandan regalos, le mandan cosas, hasta que la estrella tiene que pedir al juez que lo separe al pata porque ya está acosándola, ¿no? O también mujeres, las secretarias o personal que trabaja con un gerente, o aquellos que dicen que el presidente, el ministro, o tal persona importante, o el dueño de la empresa es su pareja. Es ese famoso delirio erotomaniaco. La idea de que es amado por alguien importante. Por último tenemos el grupo de los trastornos en el control del pensamiento. Todos sabemos que nuestros pensamientos, ¿no?, entran en nuestra cabeza, nosotros lo controlamos y lo usamos o lo dejamos de usar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están acá y de repente se les aparece la imagen, ¿no?, de un lugar de distracción, una playa, ¿no?, un lugar donde ir a tomar unas bebidas? Pero como tienen que preocuparse por la clase, lo mandan al depósito hasta nuevo aviso. Pero ¿qué resulta? Que hay personas que tienen dificultad para manejar sus pensamientos. Y estos pensamientos ingresan en su nivel de atención y la persona no puede lograr sacarlas en ese momento de la atención o de la concentración en la cual se encuentran, y que de alguna forma perturban su proceso normal de actividades. A eso se le llama, ¿no?, pensamientos o obsesiones, ¿no?, vivencias imperativas que el paciente no puede controlar ni liberarse. Y el mismo paciente considera que son absurdas, o sea que de alguna forma lo domina, persisten y no se lo puede sacar. Y le hacen cuadritos la vida. De ahí comienzan los famosos cuadros obsesivos compulsivos, ¿no?, los TOC, trastornos obsesivos compulsivos. Y las obsesiones se pueden convertir en pensamientos obsesivos, o sea, pensamientos propios que lo dominan y no puede eliminar con facilidad, ¿no? Por ejemplo, usted es religioso, está en plena misa, y a mitad de la misa se le viene a la cabeza esta idea. Se le aparece la imagen de la Virgen, ¿no?, desnuda, y la idea, ¿la Virgen habrá sido virgen? ¿Tendrán sexo? ¿Los ángeles tendrán sexo? Imagínense que usted en una actividad religiosa esté pensando en eso. Y trata de sacarse esas ideas y no puede lograr sacárselas, o las saca pero con mucho esfuerzo. Son pensamientos obsesivos. Puede haber también impulsos obsesivos, ¿no?, que lo llevan a usted a hacer conductas repetitivas para completar determinadas dudas. Por ejemplo, ir a ver si la luz está apagada, si la llave del gas está cerrada, si la llave del agua se ha cerrado, si la puerta
si usted se ha ido y la puerta está cerrada. O siente el impulso de hacer cosas que no son buenas, como por ejemplo hablar lisuras en plena iglesia, o el impulso de querer coger un arma, un cuchillo o algo filudo y clavárselo a un ser querido. Eso se llama impulso obsesivo, pensamiento de tipo impulsivo obsesivo. ¿Y qué hace generalmente si usted tiene el deseo o impulso de clavar un cuchillo, agarra todos los cuchillos y los mete bajo llave? Tiene miedo de poder agarrar eso, porque no lo va a hacer, pero el pensamiento lo domina, ¿no? Igual, hay personas que, como les digo, están en plena, ¿cómo se llama?, iglesia o en reuniones y le salen pensamientos de lisura, de insulto y todo lo demás, y tiene miedo de querer opinar porque le va a salir lo que está pensando. También tenemos los temores obsesivos, que son las famosas fobias, ¿no? Que están focalizando su temor frente a determinadas situaciones o objetos, como la claustrofobia, por ejemplo, ¿no? Actos obsesivos son conductas ocasionadas por pensamientos obsesivos que se quieren evitar, por ejemplo, como decimos, esconder tijeras, cuchillos para evitar agredir a alguien. Hay también los ritos obsesivos, que vienen ya a ser ideas o actos a base de ideas obsesivas, pero que hacen que uno haga todo un ritual, un proceso de desarrollo para evitar que el pensamiento se cristalice o se vuelva real. Por ejemplo, un paciente que tiene temor a la enfermedad, a los gérmenes, y se lava la mano 4, 5, 6, 7, 8 horas para poder estar limpio. Ya las manos están blancas de tanto estar lavado, pero no se siente seguro hasta verse sentir de que ya se ha lavado bien las manos. Ese es un rito obsesivo. Las ideas fijas, que son estas pequeñas grabaciones internas de ciertas situaciones de la vida de la persona que quedan como grabadas en su cerebro y que cada cierto periodo de tiempo aparecen en situaciones determinadas. Por ejemplo, un paciente que es separado de su mujer por segunda vez, ¿no?, porque está haciendo una actividad, reproduce un diálogo telefónico que su hermano le comunicó cuando su mujer estaba en el extranjero. Le decía: ten cuidado, no dejes mucho tiempo sola a tu mujer, porque cuando estuvo acá en Canadá parece que se metió con un corredor de propiedades. Imagínense ese pensamiento, cada vez que él sale de la casa, cada cierto por el tiempo, el pensamiento aparece ahí grabado. Y entonces es una especie de tormento que se le presenta al pata. Muy bien. De las alteraciones del pensamiento, vamos a pasar ahora a las alteraciones de la percepción. Y es interesante, tanto el pensamiento como la percepción también tienen una cierta relación muy intensa. Bien, ¿ven esta figura? ¿No? Si uno observa sin ningún tipo de discriminación, uno se va a notar que el señor que está sentado, ¿no?, tiene un African look enorme, ¿no es cierto? Uno lo percibe, lo mira y dice: bueno, caramba, y este pata nunca ha ido a la peluquería. Pero después, cuando usted vuelve a ver el mismo lugar, se encuentra que esa percepción que usted tenía de que el señor tenía un African look era falsa. Era una alteración perceptual, una especie de ilusión, una ilusión óptica. De tal forma de que siempre tenemos que tener en cuenta, y eso es una cosa para que ustedes, que antes de tomar decisiones apresuradas, por percepciones apresuradas, trate de analizar bien el asunto y revisar bien los sistemas antes de hacer un juicio falso. Porque si usted hace un juicio falso bajo no, yo lo miré, yo lo vi, puede salir quemado, incluso denunciado por calumnia. De la misma forma tenemos acá 9 puntos, ¿no? Y cuando ustedes le dicen, pues, hágame, ¿no?, utilizando un lapicero, cruce todos los puntos, pero que sin que se lleguen a repetir. Entonces, usted piensa en los 9 puntos y piensa en la forma de cómo unir estos 9 puntos. Pero se dan cuenta de que están enclavados en un sistema único.
Pero estos puntos también pueden ser unidos de esta forma, ¿no es cierto? Saliéndose del esquema al cual estamos acostumbrados a atender. Esto en percepción significa cómo vemos nosotros el mundo. Y la Gestalt, que es el ver el todo más que las partes, tiende a formar en nuestra mente objetos convencionales. Entonces, nosotros queremos unir los puntos y solo nos encerramos en el cuadrado. No nos salimos del cuadrado. Y no nos damos cuenta que estos mismos puntos pueden ser unidos en una forma diferente, utilizando otra forma de unirlos y nos salimos del sistema. Esto diferencia a las personas que tienen pensamiento rígido, porque tienen pensamiento cuadrado, de los pensamientos de aquellos que tienen mayor capacidad de interpretación e imaginación, porque tienen más habilidad espacial. ¿Sí? Entonces hay que quitarse un poco el prejuicio, porque nosotros somos muy prejuiciosos, queremos todos hacerlo según un determinado orden, cuando en realidad pues, hay múltiples alternativas. El ojo humano tiende a crear objetos en tercera dimensión, basándose en su experiencia visual. Y entonces, la Gestalt es el todo, es mayor o es la suma de las partes. Pero acá vemos una imagen cubista, ¿no? Y vemos varias situaciones diferentes. Podemos ver una cara completa, o podemos ver una cara acá y otra cara acá. Son dos caras, ¿no es cierto? Va a depender de nuestra forma de nuestra experiencia visual, de que podamos ver uno u otro inicialmente. ¿Cuándo es más fácil, no, recordar un objeto? ¿Cuando está separado por partes o cuando lo vemos integrado en un todo? Cuando lo vemos integrado en todo, lo recordamos mejor. Eso se llama, pues, hacer la Gestalt. Pero eso también tiene sus defectos. ¿Qué dice aquí? Coca. ¿Dice Coca? Coca-Cola. No dice Coca-Cola. Pero uno cuando lo ve en el refilón y rápidamente lo primero que le viene a la mente es la imagen de Coca-Cola. Después cuando analiza bien se da cuenta que no, que es Coca-Coca. Esto se llama efecto de Stroop, que es una especie de interferencia semántica en nuestro aprendizaje del lenguaje producido por la lectura automática. Entonces cuando uno lee un libro y le falta algunas letras en las palabras, uno tiende a rellenar esas palabras como un todo. Ese es el famoso efecto Stroop. Por ejemplo, podemos fácilmente hablar de colores, verde, azul, rojo, amarillo, cuando vemos que es el color que representa, ¿no?, las palabras. Pero ¿qué pasa cuando le cambiamos el color a las palabras? Ya nos resulta un poco más difícil decir verde cuando vemos amarillo o azul cuando vemos rojo. Entonces, eso indica de que en nuestro sistema nervioso tenemos sistemas automáticos que se van desarrollando paulatinamente. Esta interferencia semántica, ¿no?, es consecuencia de lo que se llama la lectura automática y empieza a ocurrir cuando el significado de la palabra interfiere en la tarea de pronunciar o nombrar el color de la tinta en la cual está escrita, ¿no? Entonces vemos que es más difícil cuando el color no está asociado a la palabra. ¿Ves? Si usted dice azul, pero la palabra está en blanco, ¿no? Usted dice verde, pero la palabra es blanca, el color está pintada de blanco, o pone verde y es color plomo. ¿Y esto? ¿Qué creen que ustedes qué son? ¿Cómo se llama? Roche. Son las manchas de tinta de Roche. Estas manchas de tinta, ¿no?, se usan para hacer un estudio de la forma como usted interpreta, ¿no?, la realidad, o cuáles son las cosas que dominan su pensamiento. Y entonces encontramos que en la percepción les muestran esta imagen y usted puede tener acá la idea que son dos elefantes, ¿no?, cogiéndose la trompa, ¿no?,
o le da más realce a la situación de una especie de tapiz, ¿no? O dos seres voladores cogiéndose de las manos. ¿Ven? La forma como la cual usted interpreta la imagen tiene un significado. Y ese significado, ¿no?, se traduce en los famosos estudios de la aplicación de Odoche. Entonces, cuando hablamos de percepción, tenemos que hacer una diferencia. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que el cuerpo humano, ¿no?, capta sensaciones. ¿Y qué cosas son las sensaciones? Son actividades netamente fisiológicas que son respuestas de los órganos de los sentidos frente a un estímulo. Una sensación puede ser un color, ¿no? Un color rojo, verde, amarillo es una sensación. O un ruido es una sensación. ¿Cuándo hablamos de percepción? Hablamos de percepción cuando estas sensaciones son procesadas y organizadas para formar un proceso de información de nuestros receptores sensoriales. O sea, son interpretados, ¿no?, o sintetizados en nuestro sistema nervioso central. Nosotros lo que percibimos son sensaciones: calor, frío, ¿no?, humedad, ¿no?, sensación de colores o de ruidos, y conforme estos se van sumando, empezamos a formar lo que es el percepto o la percepción. Estamos integrando las sensaciones. Entonces, ¿qué cosa es la sensopercepción? Es un proceso cognitivo por el cual captamos las sensaciones del entorno externo o interno y lo transformamos en un complejo perceptual o una percepción, una imagen perceptual. ¿Qué cosa es entonces la percepción? Es la organización e interpretación de los estímulos que llegan al organismo a través de los órganos de sentido. Es un proceso que requiere que el sistema nervioso esté integrado anatómica y funcionalmente. Este proceso implica la interacción entre la vida interna del sujeto y el mundo que le rodea. La capacidad de concordar entre el estímulo y el significado de este estímulo que es para la persona. Y entonces, cuando hablamos de los trastornos de la sensopercepción o de la percepción, tenemos que hay tres tipos de alteraciones o grupos de trastornos de la percepción. La primera son las distorsiones perceptivas. El segundo grupo son los engaños perceptivos o famosas alucinaciones. Y el tercer grupo son el grupo de otros tipos de trastornos de la sensopercepción. A su vez, las alucinaciones se pueden clasificar según su estructura, el canal sensorial, si es complejo o simple, y según su etiología. Hay factores que influyen en la percepción. La percepción no es una actividad pasiva, es una actividad activa. Y esta actividad puede ser influida por el estado de ánimo de cada uno. Si uno está deprimido, lo va a ver de una forma, que si uno está alegre, o está con cólera, o con miedo, por las emociones, por las motivaciones y por los aspectos culturales que se aplican a determinadas imágenes o percepciones. Tenemos entonces que el grupo de las distorsiones perceptivas, tenemos 4 tipos: la metamorfosia, la dismegalopsia, la hiper o hipoestesia y las ilusiones. Eso se llaman distorsiones perceptivas. Tenemos los engaños perceptivos o alucinaciones, que se pueden clasificar en cuatro tipos de clasificaciones. Y tenemos otros trastornos de la sensopercepción, que en este caso se llaman sinestesias. Vamos a hablar de cada uno de ellos. De las distorsiones perceptivas, el primer grupo. Lo que pasa es que existe un estímulo externo real, que es percibido por nuestro sistema nervioso de modo distinto al que cabría esperar por las características de ese estímulo.
O sea, lo que hay es presencia de un estímulo o fuente que estimula el sistema nervioso, pero es percibido en forma alterada, no percibida tal como es su naturaleza real, sino en una forma cambiada. Y aquí tenemos 4 tipos. La metamorfosis, ¿no?, que es una anomalía de la percepción que puede ser del tamaño o puede ser de la forma. Si es del tamaño, puede ver usted la famosa dismorfosis, o sea, alteraciones de imágenes grandes o pequeñas, ¿no? O de la forma, dismegalopsis, cuando usted la forma se ve alterada. Y lo interesante de los cuadros de las anomalías de la percepción está relacionado con que la persona es consciente de estas alteraciones, o sea, la persona se da cuenta de que su percepción está alterada. Estas metamorfosias pueden aparecer en cuadros neurológicos, por ejemplo en epilepsia o trastorno o trauma craneal, producto de consumo de drogas estimulantes, ¿no?, o en algunas circunstancias en algunos cuadros de esquizofrenia. Las dismegalopsias son anomalías en la percepción del peso de los objetos, o sea, las personas tienen alterada la percepción del peso de los objetos. Pueden sentir de que el peso de un metal, ¿no?, es más ligero que el peso de una pluma. Esa es una alteración de percepción de peso. Y eso aparece en procesos expansivos cerebrales, o sea, en tumores cerebrales. Pues si alguien tiene alteraciones en la percepción de los pesos, ¿no?, a pesar que objetivamente el metal pesa más que, por ejemplo, una pluma, y siente que la pluma pesa más que el metal, entonces tiene una dismegalopsia. Las hiperestesias o hipostesias son anomalías de intensidad sensorial. Intensidad. ¿Qué significa? Que uno ve más intenso el estímulo o la percepción o menos intenso. Si es más intenso, estamos hablando de hiperestesia y es muy frecuente en los cuadros maníacos. Los pacientes con cuadros de manía ven, ¿no?, el ambiente con un color más intenso, ¿no?, más profundo, más brillante. Y los pacientes que tienen depresión tienen hipoestesia, ven las imágenes más oscuras, ¿no?, menos coloridas. Entonces eso es producto de la percepción por alteración sensorial de intensidad. Y dentro de estos 4 grupos de distorsión sensorial, que hablamos que hay estímulo, pero el estímulo se distorsiona, tenemos, ¿no?, lo más frecuente o lo que más llama la atención es la famosa ilusión. Y si ustedes verán esta imagen, y ustedes pueden preguntarse, pues, ¿qué es el fondo y qué es la forma? ¿O por dónde comienza y dónde termina? No se detecta eso porque la ilusión no te permite diferenciarlo. Ahora, la ilusión a su vez, que se llama interpretación falsa de una imagen sensorial, puede ser de 4 tipos. Las ilusiones fantásticas, paraidorias o verdaderas ilusiones, las ilusiones emocionales o catatímicas, las ilusiones por inatención y las ilusiones oníricas. Las ilusiones se pueden asociar, igual que la percepción, a estados emocionales o de ansiedad intensa, a algunos tipos de esquizofrenia o al consumo de ciertos fármacos estimulantes. Las ilusiones fantásticas son aquellas que se presentan cuando uno ve una imagen ambigua o no estructurada y nosotros le damos a esa imagen una forma, ¿no?, y un significado. No son patológicas en el sentido estricto, sino que son elaboraciones que el propio persona puede hacer voluntariamente. Por ejemplo, cuando ustedes ven en el campo, se echan en el campo y empiezan a ver las nubes, ustedes le dan forma y significado, ¿no? Algunos ven, pues, qué sé yo, un barquito, ¿no?, una cara, una imagen,
son ilusiones fantásticas, pero provocadas voluntariamente por uno mismo, no son patológicas. O ver caras cuando usted está frente a una, por ejemplo, en un fuego, ¿no? Está viendo un fuego y de repente aparece como si usted viera imágenes de caras. Esos son ilusiones fantásticas. Ilusiones emocionales son aquellas que son originadas por un estado de ánimo especial o de tensión afectiva. Por ejemplo, en situaciones de intenso miedo, y a usted le decimos que camine pues por los balancones del Callao a las 8 de la noche, ¿no? Por supuesto, usted está caminando y está pensando en qué momento me agarran, me asaltan y me violan, ¿no? Y de repente siente un ruido y el movimiento de algo que parece una figura amenazante y ve y cree que es alguien que está queriéndolo atacar. Lo vuelve a ver y resulta que es, ¿no? O una rama de un árbol o algo que aparenta ser una figura. Eso se llama ilusiones emocionales. Ilusiones por inatención son aquellas que se presentan cuando uno confunde los sonidos y las imágenes, ¿no? Porque no está atento a lo que está percibiendo. Y las ilusiones oníricas son ilusiones que parecen como imágenes entre sueños y que se presentan generalmente en el delirium de conciencia por disminución de la capacidad de claridad de conciencia. Entonces el nivel de conciencia disminuye y uno ve imágenes como si estuviera entre sueños. Bueno, esto no, porque todavía está en discusión. Pasamos al grupo de las alucinaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una ilusión y una alucinación? Mientras la ilusión hay, ¿no?, un agente emisor o estimulante, en la alucinación no hay estímulo externo, no hay ningún tipo de percepción provocada por un estímulo externo. Entonces usted va a escuchar o va a ver imágenes que no están siendo provocadas por ningún estímulo externo. Y aquí en la foto tenemos a Nash, ¿no?, en Mente Brillante. ¿Se acuerdan que Nash en Mente Brillante veía a un señor y una niña y un agente que lo perseguían constantemente? Esa era una alucinación que él tenía. Los engaños perceptivos o alucinaciones se pueden clasificar en 4 tipos. Según la estructura, pueden ser alucinaciones verdaderas, pseudoalucinaciones o alucinosis. Según el canal sensorial que provoca la alucinación, pueden ser visuales, táctiles, auditivas, olfativas, gustativas, sinestésicas o senestésicas. Cuando se habla de sinestésicas son de movimiento, o sea, percepción de movimiento, y senestésicas son percepción de estado, ubicación o existencia. Del primer grupo vamos a hablar alucinaciones verdaderas. Son aquellas alucinaciones en las cuales el paciente ve el objeto alucinatorio o la imagen alucinatoria fuera de él, que está fuera de él. Primero, no hay objeto o estímulo que provoque esta percepción. Lo percibido se percibe como un volumen externo a uno. La persona tiene la certeza absoluta de que eso es real, que existe. No hay alteraciones de voluntad, o sea, no es la voluntad la que controla esto. Y es muy frecuente en los cuadros de psicosis orgánica. En los cuadros de psicosis orgánica uno puede ver objetos o imágenes que están fuera de él, como se ve en la imagen, la persona cree que está fuera y que está presente. Pseudoalucinaciones o alucinaciones psíquicas son alteraciones en la percepción donde el paciente ve las alucinaciones dentro de su sistema nervioso o están asociados a sus ideas delirantes. Por ejemplo, tengo la idea delirante de que me manejan con un aparato y siento que mi cerebro me están manejándolo y tocándolo y moviéndolo. Eso es pseudoalucinación o alucinación psíquica. No hay volumen fuera, yo lo siento en mi mente.
¿no? Y es muy frecuente este tipo de pseudoalucinaciones o alucinaciones psíquicas en la esquizofrenia. El tercer tipo de alteración de la percepción es la alucinosis. La alucinosis tiene todas las características de una alucinación verdadera, o sea, el volumen, ¿no? La persona observa este objeto fuera de sí o fuera de él, pero la diferencia con la alucinación verdadera es que en la alucinación verdadera la persona cree que existe, en la alucinosis la persona descubre que eso no existe, o sea, conserva su juicio de realidad. Es una alucinación consciente, o sea, se da cuenta de que existe la alucinación. Pero que tiene que ver también con problemas de psicosis orgánica. Por ejemplo, las alucinaciones visuales que presentan algunos pacientes postoperatorios de cirugía, cuando se le ha utilizado anestesia general. Y entonces se despierta el paciente y le dice al médico: doctor, me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Le dice el médico. Porque, doctor, acabo de ver, ¿no? Abrí mis ojos y veía a mi mamá al costado que me hablaba y me decía, se me comunicaba conmigo. Pero mi mamá hace 8 años que está muerta, doctor, ¿qué pasa? Estoy volviéndome loco. No, señor, tiene una alucinosis. Igual sucede con el consumo de alcohol. Personas que tienen consumo de alcohol muy intenso pueden presentar también alucinosis. Y la alucinosis es ver animalitos que joden por el cuerpo, ¿no? Y sensación de que perros lo persiguen, etcétera, etcétera. Y él se da cuenta de que no son verdaderas, pero que se le presentan bruscamente. Esto se llama alucinosis, y en este caso causada por el alcohol. Alteraciones según el área perceptual que se ve alterada. Tenemos las alucinaciones visuales, que generalmente están relacionadas con problemas de claridad de conciencia y que están asociados a delirios infecciosos, tóxicos o epilépticos, generalmente. Hay también, dentro de las alucinaciones visuales, pueden haber imágenes de animales. Por ejemplo, en el delirium tremens se ven animales. También se puede ver liliputienses o bolivarianos, o sea, imágenes de personas pequeñas o gigantescas. Alucinaciones autoscópicas, donde uno tiene alucinaciones de ver parte de su propio cuerpo, o alucinaciones extracámpicas, cuando la persona siente que hay alguien que lo está observando detrás de él. Las alucinaciones visuales son raras en la esquizofrenia, es más frecuente en los cuadros orgánicos cerebrales. Pero si hay presencia de alucinaciones visuales, generalmente son de tipo extracámpicas, o sea, la sensación de que se siente observado por alguien que está detrás de uno, en los cuadros esquizofrénicos. Alucinaciones auditivas. Tenemos desde los apoasmas, que es la percepción solo de ruido, a los fonemas, que son audición de palabras o frases, y que son lo más frecuente en esquizofrenia y en manía o depresiones delirantes, que son las alucinaciones auditivas. Son voces que vienen del exterior o del interior o de objetos, pero que le hablan. En algunos casos se ha asociado estas alucinaciones auditivas con síntomas del primer rango de Kuhl-Snyder con respecto a cuadros esquizofrénicos. Voces que comentan lo que está haciendo el paciente, voces que dialogan al costado del paciente, o la sensación de que su pensamiento se vuelve sonoro, como si estuviera amplificado. Tenemos alucinaciones olfativas y gustativas, porque están asociadas. El gusto y el olfato van juntos. Acuérdense, cuando uno está resfriado y uno prueba cualquier manjar, no siente sabor, porque el sabor está relacionado con el olor y el gusto. Entonces, para que haya alteraciones de sabor y olor, están asociadas las olfativas y gustativas. Estas alucinaciones pueden aparecer en esquizofrenia, pero son raras y de mal pronóstico.
También puede presentarse en los cuadros epilépticos. Acuérdense del famoso, ¿no? Sensación previa a la crisis, donde la persona, por ejemplo, empieza a oler algo fétido y empieza la convulsión. En cuadros depresivos y en pacientes con tumores en el sistema nervioso central. Hay también alucinaciones táctiles o ápticas, ¿no? Son alucinaciones del área táctil. Y pueden ser de dos tipos. Activas, cuando el paciente dice y le dice a usted que puede sentir que toca el aire. O pasivas, cuando tiene la sensación de que alguien lo está tocando. Hay alucinaciones sinestésicas, que es la percepción de movimiento de ciertas partes del cuerpo que realmente no se mueven, ¿no? Está asociado a procesos neurológicos, pero en algunos casos también se da en esquizofrenia. La sensación, por ejemplo, de que siente uno está así y de repente siente que el brazo se le sube, pero él está con el brazo pegado, pero la sensación de que el brazo ha subido es una alucinación sinestésica de movimiento. Y él mismo se ve, tiene su brazo, pero siente la sensación de que su brazo se ha abierto, así como la pierna está movida. Alucinaciones sinestésicas. Son alucinaciones del propio cuerpo. Pueden ser somáticas o viscerales. Y son frecuentes en los cuadros de delirio o en esquizofrenia. Por ejemplo, la sensación, ¿no?, de que los intestinos se han vuelto piedra, o que el corazón se ha ido a otro lado, o que su sexo ha desaparecido. Son alucinaciones sinestésicas. Según la complejidad, las alucinaciones pueden ser simples, como ruidos, silbidos, fotoxias, destellos, y generalmente están asociados estas alucinaciones simples a cuadros de base orgánica, o pueden ser alucinaciones complejas, que incluyen órdenes, conversaciones, escenas, y están asociadas entonces a cuadros de psicosis endógenas o psicosis tóxicas, por consumo de alguna sustancia. Según la etiología, y aquí también es importante tener en cuenta, mientras que la idea delirante sí es asociada a un cuadro de psicosis, la alucinación puede ser no necesariamente psicótica. Tenemos, por ejemplo, que hay alucinaciones orgánicas, alucinaciones por sustancias, alucinaciones fisiológicas. O sea, y estas fisiológicas significa que se pueden presentar en personas normales, que no es patológico. Estas alucinaciones fisiológicas pueden ser hipnagógicas o hipnopómpicas. Se presentan generalmente cuando el estado de la conciencia está disminuido. Son hipnagógicas cuando se presentan en el momento en que uno va a entrar en el sueño. Uno está adormizándose, de repente escucha la voz de su mujer que lo está llamando. Se despierta y encuentra que no hay nadie alrededor, o de algún familiar o ser querido, o ve la imagen de alguien presente delante de él, se trata de despertar bien y encuentra que no hay nadie. Entonces, son hipnagógicas cuando va a entrar al sueño. Hipnopómpicas cuando está saliendo del sueño. Está habiendo estado dormido, empieza a despertarse y escucha algo, ¿no?, una música, una llamada, una imagen o alguna sensación, pero cuando se despierta bien, no encuentra nada. Estos son procesos asociados a la pérdida de la vigilia, del estado de vigilia. Hay también alucinaciones por deprivación sensorial, que es la situación en la cual si a usted lo encierran en un cuarto totalmente oscuro, sin ningún tipo de estímulo, sonido, nada, en un tiempo determinado, usted empieza a alucinar. Pero eso es alucinación por deprivación sensorial, porque los sentidos no tienen percepción de nada y empiezan a elaborar entonces. Y por último tenemos las alucinaciones de patología psiquiátrica. Por eso cuando ustedes tengan un cuadro alucinatorio, tienen que determinar verdaderamente si es orgánico, por sustancia, fisiológico o de privación sensorial, para pensar en un problema de patología psiquiátrica. Ahora, ¿qué tipo de alucinaciones son frecuentes según patología?
En cuadros esquizofrénicos, los más frecuentes son las alucinaciones auditivas. Menos frecuentes las táctiles y las anestésicas. Poco frecuentes las visuales y muy raras las olfatorias y gustativas. En cuanto a cuadros de alucinaciones en depresión y manía, generalmente las alucinaciones en depresión y manía están relacionadas con el estado de humor. Si el paciente está maníaco, ¿no? Puede ver imágenes de mujeres voluptuosas, música brillante, luces brillantes, ¿no? Porque está en ese estado. O si está deprimido, entonces va a ver cosas tristes, muertos, cadáveres, cosas así, que están asociados al estado depresivo. Y por último tenemos las alucinaciones por trastorno postraumático, que son imágenes flashback que aparecen después de que una persona ha sufrido un trauma, pasa un tiempo, aparentemente se recupera y vuelve a vivir el hecho traumático pasado. Esto generalmente se da en situaciones de riesgo de vida. Pacientes que han estado en riesgo de, por ejemplo, caída de un avión, un barco que se naufragó, un incendio que lo acorraló, intento de asesinato con balas o con cuchillos que lo atacaron, y en situaciones de guerra. Es muy frecuente de los síndromes de Vietnam y los síndromes de la guerra del Golfo Pérsico. Por último, tenemos otros trastornos de la sensopercepción, que no encajan en el proceso de la distorsión perceptiva o la verdadera alucinación, que son los trastornos relacionados con la percepción de sensaciones que se presentan por estimulación de otras presentaciones estimulantes. Por ejemplo, ver colores al escuchar música, que es muy frecuente en aquellas personas que consumen drogas, principalmente el ácido lisérgico. Entonces uno se aplica ácido lisérgico, que generalmente viene, ¿no?, en estampilla, y empieza a ver colores cuando escucha música. Eso se llama sinestesia, pero es sinestesia con S. Tenemos senestesia, que es situaciones de órganos o existencia de órganos, con C. Sinestesia, que también con C, que tiene que ver con movimiento, y sinestesia con S, que tiene que ver con alteración del canal sensorial. Un canal sensorial por otro. Bien, acá aparte les estamos dando algunas pautas para que puedan hacer una exploración de las alteraciones, alucinaciones, ¿no?, en entrevista, para que puedan ustedes manejarlo. Por ejemplo, si el paciente habla de alucinaciones auditivas o visuales, o gustativas o táctiles, ¿no?, para explorar estas posibilidades. ¿Ok?